Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar un día más con ustedes en este su programa Tiempo de Confiar en Dios, esperando en el Señor que esta bendita palabra, amados hermanos, amada familia, traiga una reflexión y a la vez traiga un cambio a nuestras vidas y que ese cambio sea en base a la voluntad perfecta de Dios a través de su bendita palabra. Junto con mi esposa le bendecimos donde usted se encuentre, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche. Le bendecimos en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor Amén. Por cada una de sus vidas, amados, y declaramos en el nombre de Jesús esa bendición que sobrepasa toda necesidad, y ponemos este tiempo en sus manos del Señor para que esta palabra llegue al corazón y llegue a esas vidas necesitadas. Amén. Sabemos, hermanos, vamos a leer la palabra en el libro de Hechos. Lo vamos a leer en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a compartir este día. Le dije Hechos 8, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a leerlo, hermanos, y vamos a compartir este día la palabra bajo el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. La persecución te hace emigrar y el emigrar trae el propósito de Dios. Mire qué precioso este tema. La persecución nos hace emigrar, pero a la vez que nosotros emigramos, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ellos, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Que el Señor añada bendición a su bendita y poderosa palabra. ¿Sabe, amados hermanos, esta porción que acaba de leer mi esposa? Esta porción de la palabra nos hace entender el propósito divino de Dios, que muchas veces, amados hermanos, y que la mayoría de las veces nosotros no entendemos. No tenemos esa capacidad de poder entender, hermanos, los planes de Dios dentro de la adversidad. Porque ¿quién iba a decir, amados hermanos, que a través de este hombre, a través de la persecución, del acoso, hermano, que este hombre le hacía a la iglesia, o sea, a los cristianos, ellos iban a esparcir? Mire, esto nos da a entender dos cosas. Uno, el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Pero para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, lo que hace el Señor es quitarnos de ese confort, de esa zona de confort en la que estamos, quitarnos de la comodidad, de la tranquilidad, quitarnos, hermano, de aquel acomodamiento, de aquella comodidad que nosotros tenemos, de aquel adormecimiento espiritual en el que nosotros estamos sumergidos. Y el Señor permite ciertas circunstancias que nos hacen temblar la tierra, que nos hacen movernos a fin de que el propósito de Dios se cumpla. ¿Quién iba a decir que estos hombres, después de ser perseguidos, muchos murieron, otros fueron golpeados, otros fueron maltratados, arrastrados, llevados a la cárcel? Esos que se fueron huyendo para no caer en manos de este hombre, fueron predicando el evangelio, dice en el 24. Dice, y en el 25 dice, y Felipe descendió, dice, a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. En el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales. Mire qué tremendo. Y viendo las señales, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Y en el versículo 8 dice, y había gran gozo en aquella ciudad. Había un gran gozo en aquella ciudad, pero los otros habían sido perseguidos.
Amados hermanos, familia que me escucha, quizás esta situación que usted está viviendo, esta falta de trabajo, esta economía un poco dañada, la falta de salud, ¿no será ese plan divino que tiene para sacarnos de esa zona de confort y poder demostrar Dios a través de su vida, a través de nuestra vida, lo grande, lo maravilloso y lo poderoso que Dios en los planes divinos y eternos que Él tiene para con nosotros? Muchas veces les comento de que a veces nosotros mismos somos los que estorbamos los planes de Dios, porque a veces estamos tan cómodos, hermanos, que si es porque hace mucho frío, que si es porque hace mucho calor, que si está lloviendo mucho, que si hace viento. Nos acomodamos a las circunstancias y a veces hay situaciones en las que nos mueven el suelo, hermano, y esas situaciones son las que nosotros a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Pero a veces son circunstancias que Dios permite en nuestras vidas para esto, hermana, para que despertemos, para que despierte ese hombre interior y hagamos el propósito de Dios para el cual nos ha llamado. ¿Sabe, hermano? Bien importante esto, hermano, principalmente aquellas personas que vivimos fuera de nuestra nación, porque tenemos que acostumbrarnos, hermano, tenemos que comenzar de cero, tenemos que venir a aprender costumbres, hermano, formas que aunque hablemos quizás de repente el mismo idioma o el español, pero son costumbres diferentes, quizás otros tienen que aprender el inglés, diferentes situaciones, pero sabe que Dios nos ha permitido salir, hermano, no para ser absorbidos por esta atmósfera, sino, hermano, para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Usted que me está mirando en otra nación, usted que es parte de esto, que hemos emigrado de nuestra nación, de cualquier país que sea, Dios lo movió a usted con un propósito. No pierda la visión, no pierda el llamado, no se desubique del lugar que Dios le ha puesto a usted, del lugar donde Dios lo tiene ubicado. Amados hermanos, familia que me escucha, de repente los vecinos, los amigos, la familia está esperando que nosotros comencemos a blasfemar o a criticar o a hablar en mal de Dios por el propósito o el momento en que nosotros estamos viviendo. Hermano, no desmeritemos el momento en que estamos viviendo, no desmeritemos el propósito de Dios. La gente está esperando eso, pero nosotros, hermanos, tenemos que demostrar que sobre aquella necesidad, que sobre aquella situación difícil, que sobre el problema que estamos viviendo, sobre la persecución que hoy estamos viviendo, persecución que se levantan lenguas, hermanos, que se levantan aún los mismos hermanos en contra de nosotros, hermanos, que se levantan la familia, hermano, que se levantan las personas que hemos amado, las personas que hemos nosotros ayudado, se levantan en contra de nosotros. Esa es persecución, pero eso ¿sabe para qué? Para que el plan y el propósito divino de Dios se cumpla en su vida, en mi vida, y que ese plan divino y eterno pueda ser lo que sucedió en Samaria, donde los cojos fueron sanos, donde los ciegos recibieron la vista, donde el mudo pudo hablar, donde el sordo pudo escuchar. Todo esto transmítalo en los ámbitos espirituales, donde aquel que no conoce de Dios lo va a conocer a través de su testimonio, a través de aquella palabra que cuando usted le envían maldición, usted va a bendecir. De aquella palabra, hermano, que usted, aquel que lo quiere ver destruido, lo quiere ver deshecho, lo quiere ver en el suelo, usted le va a extender la mano y lo va a ayudar a levantarse. De aquellos que están orando en contra de nosotros, nosotros vamos a orar al Eterno para bendecirlo, hermano. Nosotros somos un pueblo diferente. Somos una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio, así dice la palabra, somos linaje, somos algo especial para Dios. Demostremos ese caminar de Dios, demostremos que Dios, hermano, que el propósito de Dios, hermano, en nuestra vida se va a cumplir porque Dios es más poderoso
que cualquier situación o adversidad que nosotros vivamos. Vamos a orar por esta palabra, vamos a bendecir, hermanos, su vida y declarando que el propósito de Dios se va a cumplir y que esta persecución, que esta adversidad, que esta situación difícil que usted está viviendo va a ser para la gloria de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Amén. Dios. Declaramos que esta palabra, Señor, servirá para Amén. aliento, servirá para edificar, Señor, servirá para levantar, Padre. Amén. Allí en cualquier rincón que esta palabra sea escuchada, que dé su fruto al 100 por 1 y que caiga en buena tierra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amada familia, que el Señor les bendiga. Bendiciones.